Señores, bienvenidos. Les pido si por favor son tan amables de mutearse a los efectos de poder iniciar nuestra reunión, que hoy, con las características del verano, que es tan atípico para todos nosotros que seguimos en la misma, tenemos a un amigo que hoy nos va a hablar sobre un libro que acaba de editar y que a su vez supongo que tendrá que comentarnos un poquito qué es lo que lo motivó y cuáles son lo que nos va a comentar en términos generales. Eduardo Conesa, bienvenido, como siempre. Y bueno, será una charla entre amigos una vez más, pero con un contenido interesante para todos. Paso entonces al ingreso a la reunión a través del saludo a las banderas y el saludo también a nuestros auspiciantes. Al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanús Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Señor secretario, honorario, si es tan amable, ya arrancamos. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, tengan todos muy buenos días. Preside nuestra reunión online del miércoles 20 de enero nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, y vaya uno a saber dónde se encuentra. Nuestro orador de la fecha es nuestro consocio economista Eduardo Conesa, quien nos hablará sobre la política económica en la Argentina. Le damos una cordial bienvenida y le hacemos llegar nuestras felicitaciones por animarse a tocar un tema de semejante complejidad en el limitado tiempo disponible. También se encuentra con nosotros la periodista Clara Mariño, quien coordinará las preguntas que se le formulen al orador. Nos acompaña especialmente invitado nuestro gobernador electo 2021-2022, Vicente Roca Salva, del Rotary Club de Villa Devoto. También están con nosotros Carlos Araujo y Pablo Carranza Vélez, invitados por nuestro presidente. Desde los Estados Unidos, varios invitados a la reunión de hoy se han excusado por tener que participar de un importante evento oficial que ocurre a la misma hora. Aprovechamos para saludar a los amigos rotarios de ese país y desearles una pacífica transición democrática. El próximo miércoles 27 de enero ocupará la tribuna el consocio Juan José Scali, quien nos hablará sobre inteligencia artificial, conceptos primarios.
El tema que tocará nuestro amigo Juan José no debe confundirse con inteligencia primaria, conceptos artificiales, que parece ser la ideología dominante en ciertos círculos de nuestro querido país. Mañana, gracias a una gestión iniciada por nuestro consocio Raúl Palacio, nuestro club, a través de nuestro consocio Jorge La Rosa, a cargo de los proyectos educativos del club, hará una presentación ante el Club de Monterrey, California, sobre nuestros 100 años de historia, con el propósito de obtener asistencia para nuestros proyectos educativos. Y ayer nuestro presidente representó al club en una reunión convocada por el señor ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a la que fuimos especialmente invitados a efectos de conversar acerca del reinicio de las clases presenciales para el próximo año lectivo. El club está realizando contactos con varias fundaciones para obtener asistencia financiera o equipamiento para las campañas y proyectos educativos que lleva adelante. Entre los más destacados podemos resaltar los planes de becas y tutorías a nivel secundario, los recursos destinados para apoyo a escuelas rurales, la capacitación docente, los foros educativos mediante los cuales se propone orientar a los concurrentes sobre las nuevas realidades del sistema educativo en nuestro país y generar oportunidades de mejora, y el programa denominado 3C de mejora de la conectividad. Como nos lo anticipara nuestro presidente al asumir su cargo, la preocupación y ocupación por temas vinculados con la educación constituyen el objetivo principal de este año rotario. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Eduardo, por favor. Bueno, muchas gracias, presidente Alejandro y secretario Juan Javier. El tema que nos preocupa en esta ocasión es el tema de la economía política argentina. Y es un tema que tiene especial interés porque nuestro país en los últimos 50 años ha estado estancado completamente. Y bueno, sería bueno revisar las causas del estancamiento y hacer propuestas a los efectos de salir del mismo. El tema está muy vinculado, en mi opinión, con la cuestión del tipo de cambio real. Por supuesto que hay muchas otras variables macroeconómicas en juego. Para apuntalar un tipo de cambio real competitivo se necesita superávit fiscal, en fin, hay otras variables en juego. Pero lo fundamental es comprender la importancia de las exportaciones y el tipo de cambio real en el crecimiento económico. Este tema recién surgió a la luz en la economía en el decenio de 1920, es decir, en el siglo pasado. ¿Qué pasó en aquella ocasión? Bueno, Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, cayó en una hiperinflación y después pudo salir de la misma, pero al salir de la misma se equivocó al setear el tipo de cambio y puso un tipo de cambio muy bajo. Esto trajo un grave inconveniente porque Alemania debía pagar pesadas reparaciones de guerra, para lo cual tenía que exportar más de lo que importaba para con el excedente pagar las reparaciones de guerra. Como esto no se podía hacer, porque en aquellos tiempos, una vez que se fijaba el tipo de cambio en relación al oro, eso no se podía cambiar, era de una vez y para siempre. Si se devaluaba la moneda, era por deflación de precios internos, bajando los precios internos y los salarios internos. Y si, por el contrario, se revaluaba la moneda, era por una inflación interna, pero el tipo de cambio no se podía tocar. Este era el viejo sistema del patrón oro, cuyo muñón todavía existía en esta época. Y bien, Alemania entonces, a partir de la estabilización lograda en 1923-24, quiso empezar a pagar, pero no podía porque no tenía suficientes superávits comerciales. Entonces, la solución, como les dije, era tratar de deflacionar la economía, bajar los precios, para lo cual había que bajar los salarios. El problema es que para bajar los salarios, bueno, había que enfrentarse con la clase trabajadora. Y bueno, en aquellos tiempos gobernaba Alemania el Partido Socialista Democrático. Pero como esta cuestión de rebajar los salarios, para lo cual hay que producir una gran desocupación,
trajo problemas. Finalmente, lamentablemente, en 1933, el Partido Nacional Socialista fue ganando puntos y, repito, en el 30 de enero de 1933, para desgracia de Alemania y del mundo, resultó electo canciller de Alemania Adolfo Hitler. Esto fue una gran desgracia para el mundo y para Alemania, aunque momentáneamente Hitler pudo hacer que Alemania creciera desde 1933 hasta 1938 en un 50%, mediante la construcción de autopistas, armamentos, no pagar la deuda externa, ciertamente. Bueno, y por otra parte tenemos el caso de Inglaterra. Inglaterra había sido el país líder del crecimiento económico durante todo el siglo XIX y tenía un tipo de cambio de 4,86 dólares por libra esterlina hasta 1914. El ministro de Hacienda de Gran Bretaña en el decenio de los años 20 fue nada más ni nada menos que Winston Churchill. Churchill era, por cierto, un enamorado del patrón oro y de la economía clásica, y quería volver al mismo tipo de cambio de 4,86 dólares por libra esterlina, que era el que había tenido lugar por el siglo anterior. Pero claro, Inglaterra había tenido una inflación de más del 200% por la guerra, por la financiación por medio de la emisión de dinero del esfuerzo bélico. Entonces esto también determinó una fuerte sobrevaluación cambiaria de la libra esterlina. Por el otro lado estaba Estados Unidos, país que entró en la guerra muy al final y por consiguiente tuvo poca inflación. El resultado, al tener poca inflación, mucho menos que Inglaterra y que Alemania, quedó con el tipo de cambio muy devaluado. Y Estados Unidos entonces pudo crecer extraordinariamente desde 1922 a 1928 a tasas altísimas. Pero claro, llegó un momento donde el excesivo crecimiento y una desocupación que solamente llegaba al 2%, nada más, 2%, iba a provocar inflación. Entonces, para evitar la inflación, se decidió subir la tasa de interés. Esto tuvo graves consecuencias, provocó una fuerte caída de la bolsa y una gran recesión en los Estados Unidos. Pero el presidente de la Reserva Federal, un señor que se llamaba Benjamin Strong, quería cumplir a rajatabla con la Carta Orgánica de la Reserva Federal y su función fundamental era mantener la estabilidad de precios. Si hubiera permitido una suave inflación, esto hubiera eliminado el problema de la sobrevaluación cambiaria alemana y la sobrevaluación cambiaria inglesa, porque Estados Unidos hubiera sobrevaluado un poquito su moneda, lo cual era necesario, para lo cual era necesario si hubiera una pequeña inflación. Bueno, esto no ocurrió. El resultado es que Estados Unidos cayó en una tremenda depresión, Inglaterra también, y bueno, Alemania pasó lo que pasó y vino la Segunda Guerra Mundial. Cuando está por terminar la Segunda Guerra Mundial, los líderes de todo el mundo recapacitan. Acá una de las concausas, no la exclusiva, pero una de las concausas de los 40 millones de muertos y del desastre de la Segunda Guerra Mundial fue una cuestión cambiaria. Ahora, cuando un país devalúa su moneda, los demás revalúan. Y cuando un país revalúa su moneda, los demás devalúan. De manera que la cuestión cambiaria tendría que ser objeto de un organismo internacional. Por eso es que en el año 1944 se creó en la conferencia de Bretton Woods en los Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional, es decir, un organismo que tenía por objeto vigilar los tipos de cambio de los distintos países y recomendar a los países que tenían la moneda sobrevaluada de devaluar y a los países que tenían la moneda demasiado devaluada reevaluar. Y de esta manera se podía generar un crecimiento simultáneo de todos los países sin acumular grandes deudas externas.
y con equilibrios en las balanzas de pagos. Ese es el objeto central inicial del Fondo Monetario Internacional. Nuestro país no entró en el acuerdo del Fondo Monetario, sí entró en Naciones Unidas, pero no en el Fondo Monetario. El peronismo no entendió bien esta cuestión y, por supuesto, sobrevaluó tremendamente la moneda. ¿Cómo lo hizo? Bueno, concediendo fuertes aumentos de salarios del 25% por año, prácticamente desde 1946 hasta 1949, 1950, y dejando el tipo de cambio fijo. Bueno, esto determinó que en los 5 años que siguieron, es decir, prácticamente de 1951 hasta 1955, el crecimiento de la economía argentina fue del 0%, un estancamiento total. Evidentemente, los economistas del peronismo no habían entendido la lección de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la causa de la Segunda Guerra Mundial y la cuestión de los tipos de cambio, que fue un factor muy importante en este asunto. Bueno, el resultado del estancamiento de la economía peronista y, por supuesto, el conflicto con la Iglesia, la quema de la sede de los partidos de la Unión Cívica Radical y del Partido Socialista, del Jockey Club, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de problemas internos que determinan finalmente la caída del gobierno de Perón. En el libro relato en detalle por qué se produce, desde el punto de vista militar, la caída. Lo cierto es que después de Perón viene el gobierno de la Revolución Libertadora, inmediatamente llama al gran economista Raúl Prebisch, que había sido gerente general del Banco Central, había sido era secretario ejecutivo de la CEPAL y era el economista de más prestigio que tenía la República Argentina. Raúl Prebisch enseguida dictamina, bueno, lo que ha pasado es que se ha sobrevaluado excesivamente la moneda, esto ha matado las exportaciones, se ha enmarañado todo el sistema de producción agropecuaria con controles a los arrendamientos rurales, los arrendatarios no invertían porque el campo no era de ellos, los propietarios tampoco porque existía una trabazón del arrendamiento. El resultado es que por múltiples razones y errores de política económica se estancaron las exportaciones argentinas y eso determinó finalmente el estancamiento, repito, de toda la economía. Este dictamen de Prebisch se materializó en un informe de la CEPAL de unos 3 tomos que tuvo vigencia durante prácticamente 15 años. Y así fue que la República Argentina, desde 1957 a 1972, en el PBI per cápita, siguiendo las directivas de Prebisch, es decir, no sobrevaluar la moneda, con diversas alternativas durante las distintas presidencias de Aramburu, de Frondizi, de Guido, de Ilia, de Onganía, de Levington y Danuse, no sobrevaluó la moneda. Y creció, en términos, repito, de PBI per cápita, un 37%. Y el PBI global en un 70%. Pero cuando llegamos al año 1973, bueno, se produce en nuestro país una crisis política muy grande. Eran los tiempos de la Guerra Fría. En la última etapa del gobierno del general Onganía, se había detectado que habían venido de Cuba unos 20 revolucionarios perfectamente identificados por el gobierno de Onganía, que fueron a Córdoba tratando de organizar con algunos gremios un levantamiento. El gobierno de Onganía conocía al detalle esa cuestión, pero lamentablemente dentro del Consejo Nacional de Seguridad, el general Lanuse se opuso a hacer las detenciones de los revolucionarios castristas comunistas que estaban totalmente identificados. Bueno, lo cierto es que estalló el Cordobazo y eso debilitó al régimen de Onganía. Parecía, antes de ese momento,
que Onganía había conseguido una cierta paz en el país, porque tenía el apoyo de los antiperonistas, tenía el apoyo de los peronistas, en fin, la economía crecía, había un muy buen ministro de Economía, que era el doctor Krieger Bacena. Bueno, todo esto se vino abajo porque, con motivo del Cordobazo, el general Onganía puso de ministro del Interior al general Imaz, que fue el que había provocado finalmente la caída de Perón. Perón, furioso entonces, desde Madrid se proclamó como demócrata liberal, y si Perón era un demócrata liberal, el gobierno, la vista blanda de Onganía no tenía razón de ser. Bueno, ustedes conocen todo lo que pasó en el decenio de los 70. Lamentablemente, bueno, en la primera instancia Perón trató de combatir a los montoneros mediante lo que él llamaba el Somatén, que era la Alianza Anticomunista Argentina, que era un grupo de pistoleros armados que iba a combatir a los guerrilleros. Bueno, muere Perón. Lo cierto es que viene el golpe militar del 76, que termina rápidamente con la guerrilla, pero había un problema. El presidente Cámpora apenas llegó, liberó a todos los presos guerrilleros que habían sido juzgados por los tribunales federales. Y ahora ningún juez federal ni ningún juez militar se animaba a juzgar a los guerrilleros. El resultado fue que hubo más de 6.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en los detalles de todo esto porque todo el mundo lo conoce. Lo cierto es que en la parte económica, que es lo que más nos interesa, el gobierno del proceso militar fue un fracaso. Recién asumido el doctor Martínez de Hoz, yo que estaba en el Banco Mundial y que visitaba frecuentemente Buenos Aires, me encuentro con que en Buenos Aires Martínez de Hoz no era Martínez de Hoz, era Martínez Dios. Tenía un enorme prestigio en todos los círculos empresariales y eso auguraba una excelente gestión. Lamentablemente, por diversas razones, cayó también en el mismo error de Perón, que es sobrevaluar la moneda con la tablita cambiaria, después de muchas alternativas y cambios en su propia política económica. Y bueno, en este caso la sobrevaluación cambiaria trajo un fuerte endeudamiento externo y realmente, lamentablemente, Martínez de Hoz, que si hubiese tenido éxito podría haber sido el presidente constitucional de la República Argentina, terminó en un fracaso y esto movió al general Galtieri a tomar la mala decisión de invadir las Islas Malvinas. Todos conocen lo que pasó después. Pero hay un episodio que no se conoce, y es que hacia septiembre, octubre, los últimos meses de 1983, nuestra Comisión Nacional de Energía Atómica había logrado, por sus propios medios, el enriquecimiento del uranio. Si se logra el enriquecimiento del uranio, después fabricar la bomba atómica es algo muy sencillo. Existía en aquellos tiempos un acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China de no permitir la proliferación nuclear. Entonces, inmediatamente llegó un funcionario especializado del Departamento de Estado en el mes de octubre, septiembre-octubre de 1983, y exigió a la Comisión Nacional de Energía Atómica que se lleve una contabilidad exacta de dónde va el uranio enriquecido. No vaya a ser cosa que se destine parte de esto a fabricar bombas atómicas. Bueno, se entabló una discusión allí porque los miembros de la Comisión Nacional de Energía Atómica le dijeron, bueno, pero el convenio, el Tratado de Londres es res inter alia, es un tratado entre las 5 potencias que la Argentina no discutió. Sí, bueno, pero acá hay razones humanitarias y no se puede permitir la sobrevaluación, la fabricación de uranio. Bueno, después de una discusión se llegó a la conclusión
de que, bueno, si de alguna manera Estados Unidos condonaba o permitía hacer una refinanciación muy ultra generosa de la deuda externa, Argentina aceptaría los controles sobre el uranio enriquecido. O si Estados Unidos intercediera ante Malvinas y consiguiera que a través de algún contrato a largo plazo, de alguna manera, se nos devolviera finalmente las islas, también la Argentina aceptaría el control del uranio enriquecido. Volvió este funcionario a los Estados Unidos, mientras tanto hay elecciones en la República Argentina y gana el doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín debió haber tenido conversaciones con los funcionarios norteamericanos, pero lo cierto es que no le dio importancia al tema. Y lo primero que hizo fue meter presas a las juntas militares por la guerra contra el terrorismo, cuando en realidad, digamos, los juicios debieron haber sido, a mi juicio, por la mala conducción de la guerra de Malvinas y por el excesivo endeudamiento externo. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos quedó encantado con Alfonsín por entregar los controles del uranio enriquecido a cambio de nada. En consecuencia, el gobierno de Reagan, un hombre de, digamos, la extrema derecha norteamericana, liberal de extrema derecha, encantado, invitó a Alfonsín a una cena de gala en la Casa Blanca, honor que nunca tuvo un presidente de la República Argentina. Esta cena de gala tuvo lugar el día 19 de marzo de 1985. Concurrió Alfonsín con su esposa, sus ministros, los principales senadores y diputados. Estaba también el presidente Reagan, su esposa Nancy, todo el gabinete norteamericano, algunos senadores y diputados, y, en fin. Yo me desempeñaba en aquellos tiempos en la Universidad de Harvard como profesor asistente en el Center for International Affairs, y de repente recibo un llamado de una señorita que del otro lado me dice: "This is Judy Spangler", me dice, "Social Secretary to President Reagan". Me dice: "This is to invite you to a state dinner in honor of your president". Bueno, a mí me pareció que era un chiste. Le dije: "Bueno, deme su número de teléfono y mándeme por carta la invitación". Bueno, al día siguiente, con la velocidad del rayo, recibí en mi departamento de Massachusetts Avenue, en Boston, la invitación con águilas de oro, etcétera, etcétera. Bueno, dije, esto es cierto. Entonces llamé nuevamente por teléfono a la Judy Spangler y le dije: "Bueno, I accept". Bueno, me dice: "Tiene que venir de smoking, así, 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 así". Perfecto. Ahí fui el 19 de marzo de 1985. No sabía yo bien a qué se debía tanto honor, porque ningún presidente argentino fue invitado a este tipo de cena de gala, state dinner. Y en cambio sí lo fue Alfonsín, que era un hombre, digamos, de izquierda más bien, y Reagan era evidentemente un político casi, yo diría, de extrema derecha. Bueno, al poco tiempo descubrí la causa conversando con amigos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Resulta que Alfonsín silenció totalmente este tema. Para él no tenía ninguna importancia y entregó los controles del uranio enriquecido. El gobierno de los Estados Unidos, encantado. Calculen ustedes los tremendos problemas que hay ahora entre Estados Unidos y el Irán por la cuestión del enriquecimiento del uranio. Si Irán lograra enriquecer el uranio, podría ser la bomba atómica. Y si hiciera la bomba atómica, bueno, habría un grave peligro para muchos países, particularmente para Israel. Y lo mismo pasa con la Corea del Norte. Bueno, esta era la importancia tremenda que este tema tenía, que fue soslayado por completo y que prácticamente no se conoce. Yo lo pude conocer por las circunstancias que asistía a esta cena de gala. Y entonces hice las averiguaciones. Bueno, hay muchos detalles que aparecen en mi libro sobre las
vicisitudes de la economía argentina. El doctor Alfonsín supo tener un tipo de cambio muy alto y eso debía haber impulsado el desarrollo. Pero cuando el tipo de cambio está alto, necesariamente el gobierno tiene que tener superávit fiscal. Y Alfonsín cometió el error de tener unos déficits fiscales monstruosos con tipo de cambio alto, lo cual llevó a la hiperinflación. Hiperinflación que produjo la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1989 a manos del presidente Carlos Saúl Menem. Menem, a su vez, ensayó con diversos planes económicos, primero llamando al grupo Bungiborn, después con su medio hermano Herman González, el economista Javier González Fraga, y finalmente con el doctor Domingo Cavallo, que también ensayó un primer plan económico fallido, con una devaluación de 5.000 australes a 10.000 australes, pero con una fluctuación entre 8.000 y 10.000. Bueno, tampoco hubo un éxito en este plan inicial, porque hubo una cierta inflación bastante grande. Y bueno, finalmente el presidente Menem tuvo el gran acierto con Cavallo de establecer la convertibilidad y de esta manera, digamos, estabilizar la economía argentina. Pero había un problema. El tipo de cambio, en lugar de ser el tipo de cambio de equilibrio, que era 2 pesos por dólar, era 1 peso por dólar. Y bueno, esto era grave porque la Argentina ya por tercera vez incurría en el problema de la sobrevaluación cambiaria. La primera la de Perón, la segunda la de Martínez de Hoz y la tercera ahora la de Menem Cavallo. En esta ocasión la sobrevaluación cambiaria se resolvió contratando deuda externa. Como no había suficiente oferta de divisas por parte de los exportadores, se obtuvieron los dólares por la vía de la deuda externa. Esto trajo un problema, porque la deuda externa creció al 19% por año. Y finalmente, todo este esquema estalló lamentablemente en 1991. Bueno, ustedes recordarán todo lo que pasó en ese año de 1991, la cesación de pagos de la República Argentina. Los bancos en la Argentina recibían depósitos en dólares, pero esto no era correcto porque no teníamos un banco central capaz de emitir dólares en caso de crisis cambiarias. En consecuencia, el público exigía la devolución de los depósitos en dólares, pero el Banco Central no tenía los dólares porque no los podía emitir. Bueno, entre la gran desocupación que trajo la crisis de 1991 y 1992, se produce la cesación de pagos. Hay muchos detalles que yo cuento en el libro. Lo cierto es que finalmente la Argentina logra salir bajo el gobierno de Duhalde, especialmente con el ministro Labaña. Yo concuerdo con nuestro Juan Javier Negri, el secretario, que, en fin, el ministro Labaña tenía sus cosas, pero la verdad es que desde el punto de vista de la técnica económica, pudo establecer el tipo de cambio muy alto, pudo conseguir superávit fiscal y realmente estabilizar la economía. Ustedes saben perfectamente lo que pasó después. Yo creo que es un buen momento para frenar acá mi exposición y abrir a las preguntas que pudiera hacerme Clara Mariño o los aquí presentes sobre estos temas. Muchas gracias, señores. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Estoy terminando de leer su libro que se llama Economía Política Argentina. Me parece muy, muy interesante y hay un capítulo que después le voy a preguntar, hay un capítulo que a mí me parece central, que es el tema de la burocracia en la Argentina y que fue central en la recuperación de muchos países. Pero le hago llegar la primera pregunta.
¿Cuál sería el sendero más probable de la economía argentina en los próximos 12 meses? Y si usted cree que va a ser un sendero virtuoso o la consolidación de la decadencia. Yo creo que va a ser de la consolidación de la decadencia. El presidente Alberto Fernández ha dicho que, en declaraciones al Financial Times, que no cree en los planes económicos. Y por consiguiente no tiene un plan económico. Yo creo que va a haber un fuerte déficit fiscal, va a continuar la inflación, creo que la inflación se va a acelerar considerablemente el año que viene, es decir, este año, y realmente al paso que vamos, evidentemente esto hace que nuestro país en lo económico lamentablemente vaya a un nuevo fracaso. Siguiente pregunta. Dado que parece haber un acercamiento entre el dólar bolsa y el dólar paralelo, ¿podría el gobierno eliminar o reducir las tasas del 30 y 35% al dólar oficial en el corto plazo? En realidad, lo que hay que hacer es cambiar o reformar el sistema cambiario y monetario en la República Argentina. La propuesta que yo hago es tener un tipo de cambio alto y para evitar la compra permanente de dólares, establecer un sistema monetario como tiene Chile. En Chile, los depósitos bancarios a la vista están indexados con el índice del costo de la vida. En consecuencia, a los chilenos no les conviene comprar dólares porque el dólar sufre una inflación anual del 2%. En cambio, si ellos depositan su dinero en los bancos chilenos del país, ese dinero queda indexado con el índice del costo de la vida. Esto evita la fuga de capitales. Además, en Chile el tipo de cambio está indirectamente indexado. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo, poner un tipo de cambio alto e indexado. Y por supuesto, para que esto funcione, se requiere superávit fiscal. Digamos, para que la economía funcione en un régimen realmente de crecimiento económico sobre la base de las exportaciones, el tipo de cambio tiene que ser alto, pero no alto por 2 meses o 3 meses para que después la inflación se lo coma. Tiene que ser alto e indexado, como ocurrió en el caso de Chile, desde 1983 en adelante, como ocurrió en Brasil. El caso de Brasil es sumamente interesante. Cuando en el año 1962-63 Brasil estaba en manos de João Goulart, un político que era amigo de Brezhnev y de Khrushchev y toda la dirigencia rusa, bueno, Estados Unidos decidió hacer, por intermedio de los generales brasileños, un golpe de Estado. Y los generales brasileños, aconsejados por Estados Unidos y el Departamento de Estado, como Brasil durante todo un siglo había tenido una fuerte inflación, aconsejaron a Brasil indexar el tipo de cambio. Bueno, sobre la base del crecimiento de las exportaciones del tipo de cambio indexado, Brasil creció al 9% por año, en términos reales, prácticamente desde 1964 hasta 1984, es decir, durante 20 años. Esto determinó que la economía brasileña, que en la época de Perón más o menos tenía el mismo tamaño que la economía argentina, en la época de Alvear, la economía argentina era el 50% más grande que toda la economía brasileña. Bueno, ahora la economía argentina, en su atraso, no llega ni a ser la tercera parte de la economía brasileña. Pero el gran salto de Brasil lo dio de 1964 hasta 1984 con el tipo de cambio real indexado. Bueno, hay muchas otras medidas. En el libro hay un capítulo 30 donde se enumeran 12 medidas de todo un plan económico. En fin, esto
es un aspecto técnico, pero es algo que se puede implementar y de hecho se ha implementado en muchos países. Eduardo, en su libro propone la creación de un impuesto a la tierra libre de mejoras. La pregunta concreta es, ¿usted cree que es posible su instrumentación? Es difícil la instrumentación. La idea se basa en la escuela liberal inglesa. Principalmente David Ricardo. La escuela liberal inglesa sostenía que el impuesto mejor era el impuesto sobre la tierra, pero no sobre las mejoras, sino la tierra como si estuviese libre de todas las mejoras. Sí se computan los caminos que hace el Estado, las arboledas de otros predios, pero no el predio en sí al que se le cobra el impuesto. Esto ha sido estudiado bastante en nuestro país. Por ejemplo, en la capital federal, si tomamos una manzana, digamos, para hablar en Córdoba y Maipú, ahí donde está el Rotary, como si no tuviera ningún edificio, como si estuviera pelada, ¿cuánto valdría esa manzana? Y bueno, $100 millones. Bueno, el impuesto del 1% sobre $100 millones, como si estuviera pelada. Y si se hace esto en los 200 kilómetros cuadrados de la capital federal, restando las calles, las iglesias, las plazas, etcétera, etcétera, se obtendría con ese 1% de impuestos lo mismo que se recaudan con toda la diversidad de impuestos que se recaudan ahora en la capital, como el impuesto de patentes, como ingresos brutos, etcétera. De manera que el establecimiento del impuesto a la tierra libre de mejoras permitiría eliminar ingresos brutos y todos los otros impuestos. Además, es un impuesto que no se puede evitar el pago. Hay que pagarlo porque está el título de propiedad y entonces el contribuyente no lo puede evadir. Ahora, para que esto realmente funcione como un incentivo para la economía y no una carga, y no una gabela más, habría que establecer, además, el pago de este impuesto debe considerarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. De esta manera, el productor agropecuario que paga sus impuestos no tiene ningún problema en pagar el impuesto a la tierra, porque lo descarga contra el impuesto a las ganancias. Y esto haría que todo el mundo se tenga que inscribir como en el régimen general de impuesto a las ganancias y permitiría también sortear la tremenda evasión que existe en nuestro país del impuesto a las ganancias. Esto estimularía la producción. Es decir, no se podría tener un campo, como hemos visto recientemente ahí en la provincia de Buenos Aires, los ocupas toman tierras, etcétera, etcétera, porque el propietario de la tierra tendría que inmediatamente o cultivarla o ofrecerla en venta en lotes. Es decir, esto permitiría además poblar el interior del país, porque en el interior del país las tierras son mucho más baratas y en consecuencia la gente pagaría mucho menos impuestos. O sea, permitiría descentralizar en el largo plazo la tremenda centralización de gente que tenemos alrededor del Gran Buenos Aires, mientras el resto del país está despoblado. Esta es una idea que la propuso el presidente Roque Sáenz Peña en el año 1902. Pero lamentablemente Roque Sáenz Peña murió en 1914 y no pudo sostener esta idea. La sostuvieron también muchos diputados conservadores y ministros conservadores liberales. En las provincias debía ser el único impuesto. Las provincias no debieran cobrar ningún otro impuesto excepto el impuesto a la tierra libre de mejoras. Bueno, esta idea es una idea de rancia estirpe liberal, repito, y traería un gran progreso en nuestro país porque estimularía extraordinariamente la productividad. Claro que es difícil de implementar porque se requiere una ley marco nacional que permita a las leyes de impuesto a las tierras provinciales
que los contribuyentes con tierras en las provincias descarguen el pago del impuesto a la tierra que pagan las provincias contra el impuesto a las ganancias nacional. Pero este debiera ser el único impuesto provincial. Como decía Henry George, que era un economista y filósofo norteamericano que publicó un famoso libro en 1879 que se llamaba Progreso y Miseria. Él decía que debía haber un único impuesto, que era el impuesto a la tierra. Bueno, en este caso yo tomo esa idea y digo un único impuesto provincial, que es el impuesto a la tierra libre de mejoras, pero además computable como pago a cuenta de ganancias. Eduardo, otra pregunta. Con respecto al 1 a 1, a la convertibilidad, ¿cree que el mayor error fue atarse exclusivamente al dólar en lugar de hacer una canasta de monedas? No, yo creo que lo que ocurrió verdaderamente fue que el doctor Cavallo hizo una devaluación, apenas asumió en enero de 1991. Una devaluación muy fuerte. El austral estaba en 5.000 australes por dólar y lo puso en una banda entre 8.000 y 10.000. El dólar fluctúa entre 8.000 y 10.000 australes. No lo hizo muy bien y cuando las devaluaciones no se hacen bien se trasladan a precios. Después se le ocurre al doctor Cavallo la idea de la convertibilidad, que era una muy buena idea. El problema es que no le podía pedir al presidente Menem otra devaluación, porque el tipo de cambio debía haber sido 2 pesos por dólar. Pero después de pedirle una devaluación en el mes de enero, no le podía pedir al presidente otra en abril, porque había elecciones en septiembre y en octubre. En consecuencia, el doctor Cavallo, de manera pragmática, decidió, bueno, como la idea de la convertibilidad es muy buena, vamos a la convertibilidad nomás, pero a la poner 1 a 1. Después lo arreglamos. Bueno, fue un éxito espectacular, como ustedes saben. El problema es que el Fondo Monetario no le gustó, porque precisamente el Fondo Monetario tiene en su carta orgánica el concepto de que el tipo de cambio debe evitar desequilibrios fundamentales en la balanza de pagos. Entonces, cuando redactó la ley de convertibilidad, un periodista del diario La Nación obtuvo un borrador y lo presentó al delegado del Fondo Monetario Internacional acá en la Argentina, que tenía una oficina en el Banco Central. Lo leyó atentamente el delegado del Fondo Monetario y le dijo off the record al periodista: vea, esto del 1 a 1 es como encerrarse en una jaula y tirar la llave afuera. Por supuesto que el periodista, a pesar de que esto era off the record, lo publicó al día siguiente en el diario La Nación. El doctor Cavallo, furioso, lo llamó a Michel Candesu, que era el director gerente del Fondo Monetario, y pidió que salga inmediatamente del país ese funcionario insolente. Bueno, esto provocó una tirantez en relación con el Fondo Monetario, pero necesariamente el Fondo Monetario debía emitir un informe diciendo que el tipo de cambio estaba bien, lo cual no podía ser porque el tipo de cambio estaba mal. Debía haber sido 2 pesos por dólar y no 1. Entonces, ¿qué hacer en estas circunstancias? Bueno, el doctor Cavallo consultó al presidente Menem, y el presidente Menem, un hombre muy práctico y muy pícaro, inmediatamente: esto te lo arreglo yo. Y llamó al presidente George Bush de los Estados Unidos y le pidió que interceda ante el Fondo Monetario para que el Fondo Monetario dé su aval y escriba un informe diciendo que todo está perfecto con la Argentina, que la Argentina puede endeudarse, que no hay absolutamente ningún problema. Bueno, sacaron al funcionario que originalmente estaba a cargo y pusieron un inglés que presuntamente era del M16. Vino el inglés y por ahí yo tengo el informe, dijo que la convertibilidad está perfecta. Entonces nuestro país empezó a endeudarse a razón de 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares por año. Mientras el país podía endeudarse, la convertibilidad funcionaba bien, con un problema, que el tipo de cambio
generaba un problema de competitividad para la industria. Y el agro tampoco era demasiado rentable con el 1 a 1. O sea, las exportaciones no crecían y las importaciones tenían una fuerte tendencia a crecer, y la diferencia entre ambas se cubría con deuda externa. Esto estalló precisamente en el año 2001, cuando la deuda externa de tanto crecer llegó a 160.000 millones de dólares. En el año 1991, después de las privatizaciones, debió haber descendido a 31.000 millones de dólares. De 31.000 pasó a 160.000. Y bueno, llegó un momento donde el Fondo Monetario dijo basta, ya no estaba George Bush padre en la presidencia, de manera que, bueno, el doctor de la Rúa no tenía la habilidad política de Menem como para convencer a George Bush hijo de que siguiera prestando como un barril sin fondo a la República Argentina, y por supuesto la convertibilidad estalló. Esa es la verdadera historia. Eduardo, llega una pregunta que dice, ¿cómo coparticiparía el impuesto a la tierra libre de mejoras? El impuesto a la tierra libre de mejoras es un impuesto provincial que no se coparticipa. Cada provincia tiene un solo impuesto y está prohibido a la provincia tener más que ese impuesto. Tienen ese impuesto. Lo que pasa es que habría que coparticipar el impuesto del IVA y por cierto el impuesto a la ganancia nacional con las provincias. Habría que cambiar completamente la ley de coparticipación, y esto permitiría hacer una fuerte reducción de impuestos en todo el país, consistente con el desarrollo económico. Hay una cuestión que mi libro insiste, que es que cuando el tipo de cambio está alto, la participación del gasto estatal en el PBI automáticamente desciende del 43% o 45%, que es ahora, desciende al 30%, porque el gasto estatal, excluida la deuda externa, está constituido por servicios no comerciables internacionalmente. Entonces esto aumenta el valor de la producción agropecuaria por el tipo de cambio alto, el aumento del valor de la producción industrial, el aumento de la producción minera, que son los sectores transables de la economía, y automáticamente achica la participación del Estado en el PBI. Y por supuesto, sin tener que echar millones de empleados. Los millones de empleados se va a ir reduciendo lentamente porque los salarios van a ser mucho más altos. Si se mantuviera el tipo de cambio alto por mucho tiempo, los salarios van a ser mucho más altos en el sector privado que en el público, con el sistema que nosotros estamos proponiendo. Eduardo, en su libro, usted trata muy duramente desde el punto de vista económico a la gestión Macri. Dice que se rodeó de economistas inútiles, asesores de banco, de un ministro como Duhovne con una supina ignorancia en materia de modelo de crecimiento, y trata de Rasputín a Marcos Peña. Sí, bueno, ustedes recordarán que en la vez anterior varios de nuestros consocios tuvieron un juicio similar, no tanto sobre Marcos Peña, sino sobre el asesor Durán Barba. Lo que pasa es que el asesor peruano, ecuatoriano Durán Barba, tenía una influencia muy grande sobre el presidente Macri y sobre Marcos Peña. Y en realidad el verdadero conductor de la economía argentina era Marcos Peña. Duhovne era un economista del Banco de Galicia, un hombre joven, que evidentemente de macroeconomía no sabía mucho, sobrevaluó la moneda, puso las tasas de interés por las nubes, emitió unos déficits fiscales enormes para eliminar el efecto inflacionario de los déficits fiscales, reabsorbió la emisión monetaria que iba al Estado emitiendo las LELIQ y las LEVAC,
que son letras de tesorería mediante las cuales el Banco Central retira moneda de la circulación. Pero claro, había que pagar por estas LELIQ y LEVAC tasas muy altas. El resultado fueron tasas de interés muy altas, tipo de cambio bajo, endeudamiento externo, un endeudamiento que en los años 2016, 2017, 2018 fue de 30.000 millones de dólares por año. Y bueno, esto estalló lamentablemente en el 2018, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos subió un poco la tasa de interés. Esto cortó la posibilidad del endeudamiento argentino. Evidentemente, Duhovne siguió una política de fuerte endeudamiento y sobrevaluación cambiaria. Evidentemente no asesoró bien al presidente Macri. Yo creo que el presidente Macri era una muy buena persona. Yo fui diputado del presidente Macri y hablé con una cantidad de gente del gobierno tratando de convencerlos que no hagan esto. Pero bueno, no tuve éxito. Algunos diputados sí me hicieron caso. Por ejemplo, el diputado Torró, hay una cantidad de diputados radicales, coincidían totalmente con la propuesta que yo hice al presidente Macri. Yo presenté un plan económico alternativo al presidente Macri y un conjunto de leyes al respecto, pero lamentablemente no fui escuchado. Y bueno, tenía lo que tenía que pasar. La presidencia de Macri iba a fracasar y lamentablemente Macri, lo mismo que Martínez de Oz, lo mismo que Cavallo. Yo creo que Martínez de Oz pudo haber sido el presidente constitucional de la República Argentina. Yo creo que Cavallo pudo haber sido el presidente constitucional de la República Argentina si hubiera hecho bien las cosas. Y creo que el presidente Macri, si hubiera hecho una buena política macroeconómica, tendría que haber sido reelecto. Y esto no ocurrió fundamentalmente en los tres casos por errores en la política macroeconómica. Por eso es que me tomé el trabajo de escribir este libro, para ponerlo lo más claro posible. No sé si he sido claro, pero he hecho un gran esfuerzo para ponerlo en términos sencillos, a veces duros, porque la verdad hay que decirla tal cual es, sin miramientos, ¿no? Y esto es lo que yo trato de hacer en el libro. Eduardo, le hago la última pregunta. Hay un capítulo exclusivo sobre el final dedicado justamente a esto, y es cuáles son las 2 o 3 medidas esenciales que usted propondría para solucionar o empezar a solucionar la situación actual. Bueno, como se desprende de todo lo que dije antes, yo creo que el tipo de cambio debería ser un tipo de cambio competitivo, fijo, pero indexado, igual que hicieron los brasileños y que hizo Chile en su momento. Indexado con el índice de precios al consumidor. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la República Argentina es la fuga de capitales. Hay 300.000 o 400.000 millones de dólares de argentinos depositados en el exterior, y los argentinos hacen bien en comprar dólares por la inflación. Ahora, si nosotros establecemos un sistema monetario donde los depósitos a plazo fijo están indexados, evidentemente no le va a convenir al público argentino comprar dólares, porque el dólar también tiene una inflación del 2% anual. Entonces va a ocurrir como en Chile, que los ahorros quedan dentro del país. Si los ahorros quedan dentro del país, los bancos van a estar abarrotados de pesos y van a tener que bajar las tasas de interés para prestar a las empresas. Por supuesto, como los depósitos a plazo fijo están indexados, los bancos van a tener que prestar también a mediano y largo plazo indexados. Y bueno, el sistema de indexación también hay que ser justo, hay que ponerlo en los convenios colectivos de trabajo. El presidente que indexó los convenios colectivos de trabajo en Estados Unidos fue nada más y nada menos que Ronald Reagan. Ronald Reagan, un ultraconservador, por consejo de Milton Friedman, para evitar las huelgas, decidió que los convenios colectivos de trabajo se hicieran a 3 años, pero indexados con el índice del costo de vida. Bueno, las huelgas disminuyeron en un más del 90% en Estados Unidos. Yo creo que lo mismo ocurriría en nuestro país.
El único problema sería establecer un salario que inicialmente debería ser bajo, porque ahora los salarios son muy bajos, pero indexados. Y esto haría que sobre la base del superávit fiscal, ahora sí, lentamente la inflación se reduciría. Si ahora es del 50, posiblemente este año sea arriba del 50, sea el 60, 70, 80 o 100% este año. Bueno, con el sistema que yo propongo, la inflación, debido al superávit fiscal, bajaría la razón del 10, 15, 20% por año, y en 4, 5, 6, 7 años, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Brasil, tendríamos prácticamente una inflación, no digo de 0, pero del 2% anual. O sea, este método en realidad es el método gradualista. Por supuesto que hay método de shock también. Como decimos en el libro, en el año 1985, yo charlaba mucho con el doctor Raúl Prebisch y propuse al gobierno de Alfonsín un plan que después que se publicó en el diario Ámbito Financiero y que después fue el Plan Austral, que tuvo éxito. Pero claro, es muy difícil mantener un plan así por mucho tiempo. De manera que yo creo que a esta altura del partido, dado que fracasó la convertibilidad, fracasó el Plan Austral, habría que buscar otro plan alternativo, que es el que estoy proponiendo ahora en este libro, que está en el capítulo 30. Eduardo Conesa, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Ahí ya retomé el micrófono. Bueno, gracias Eduardo. Sin duda es complicado hablar de Argentina, inclusive para los economistas. Muy complicado. Yo me animo como ciudadano vinculado a los negocios urbanos a hacerte una pequeña consulta fuera de programa. Creo que a mí me va a ayudar, supongo que a varios de todos nosotros también. ¿Qué implica libre de mejoras en el ámbito urbano? El ámbito urbano significa que el impuesto se paga como si el lote estuviera vacío. Como si cada manzana estuviera vacío. Por ejemplo, yo estoy acá en la calle Quintana y tengo un departamento de 150 metros cuadrados. Bueno, este departamento dividido los 44 departamentos que hay, suponete me da, qué sé yo, 10 metros cuadrados, supongamos. Bueno, ¿cuánto valen 10 metros cuadrados de baldío en la calle Quintana? Y ese sería, si fuera baldío, el impuesto que yo tendría que pagar. Esto se ha hecho el cálculo, hay economistas, colegas míos, que conjuntamente en la Facultad de Derecho hemos hecho el cálculo para la capital federal. Y resulta que con solamente el impuesto a la tierra libre de mejoras se recauda igual que con todos los impuestos que ahora hay en la capital. O sea, se pueden suprimir todos los impuestos y se paga uno solo, que además no se puede evadir, porque como está el título de propiedad, no se puede evadir. Entonces, esto obedece a la más rancia tradición ultraliberal, porque esto fue propuesto por David Ricardo, nada menos, economista, seguidor de Adam Smith en Inglaterra, en 1817. Y antes que él, por los ultraliberales franceses del siglo XVIII. O sea, la raigambre liberal de esta idea es muy fuerte, pero bueno, es un impuesto que no se puede evadir y hay que pagarlo, y es muy productivo, y no solamente es productivo para el fisco, sino que obliga al contribuyente a hacer producir la tierra o venderla al que la sepa hacer producir. Y esto produciría una gran desconcentración de la población de la República Argentina, donde tenemos 15 millones de habitantes del Gran Buenos Aires, mientras el resto del país
donde la tierra es muy barata, está totalmente despoblado. Entonces, donde la tierra es muy barata, el impuesto es muy bajo. Entonces, esto prácticamente produciría con el tiempo una gran desconcentración de la población de nuestro país hacia el resto del interior. Bueno, gracias Eduardo. Tema para largas disquisiciones, pero muy interesante. Bueno, muchas gracias. Sin duda Rotary tiene esta riqueza que son sus socios. O sea que seguimos adelante con este verano insólito y pasamos entonces a nuestras mesas virtuales.